Buenos días, ahora sí. Sean bienvenidos, hermanos, en esta mañana a su iglesia, a su casa, a su familia. En muchas ocasiones pensamos que la realización o logros que en algún momento nos planteamos, inclusive como metas personales, muchas veces eso nos damos cuenta a mediano o a largo plazo, o cuando llegamos a cumplirlas, que esas metas no eran precisamente el fin que pensábamos en sí mismo. Es decir, llegar a esta meta que podamos habernos planteado no siempre implica que ahí terminó todo. Muchas veces llegamos y cumplimos una meta y nos damos cuenta que es el inicio de algo más grande que quizás no habíamos considerado o contemplado. O es algo que no termina ahí, sino que debe de continuar para realmente cumplir el propósito que esa meta tiene. Por ejemplo, hay jóvenes que ven como meta el graduarse de la universidad. Pero yo les hago una pregunta, ¿será que ese joven al terminar y graduarse de la universidad quedó todo ahí? ¿O ya terminó? ¿O es quizás el inicio de una vida profesional? Es el inicio de continuar preparándose en su profesión por las actualizaciones y las cosas que van surgiendo y los cambios que hay. O una persona cuando piensa que una meta es casarse o tener hijos y cuando se casan se dan cuenta que ahí es el inicio de una vida completa a la par de la persona que se casó. O cuando nace el bebé, qué hermosa alegría es eso, ¿verdad? El tener el bebé que uno estuvo esperando durante 9 meses en el vientre de la mamá y tenerlo en las manos. Pero al final ese solo es el inicio de una vida completa de entrega y dedicación a ese bebé. Ayer subimos el volcán Pacaya con algunos jóvenes y algunos hermanos y quizás algunos subimos pensando que la meta era llegar arriba. Y en realidad la meta no era esa. Porque al llegar arriba nos dimos cuenta que había que bajar. Pero nos dimos cuenta que el fin en realidad era más grande que la meta misma. Porque estando ahí arriba pudimos contemplar la hermosura de la creación de Dios que testifica de la grandeza de Dios. Pero además nos dimos cuenta que lo más importante era el tiempo que habíamos podido compartir juntos, las diferentes pláticas que se dieron en ese proceso de llegar hasta arriba y de luego bajar. Por eso el título del sermón en esta mañana, hermanos, es La meta no es el fin. Y esto lo podemos ver y lo vamos a ver en el texto en esta mañana, pero si hay algo que yo deseo y pido al Señor en esta mañana, es que podamos tener la comprensión de que la meta no es lo que hacemos o lo que vivimos en nuestro día a día, sino el fin es proclamar y enseñar el Evangelio. Es por eso, hermanos, que la meta no es el fin. Y le pido que me acompañe a el texto en esta mañana, es Hechos capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 31. Recuerde que no está en la pantalla el texto, por lo tanto le invito a que pueda abrir su Biblia o encender su Biblia según sea el caso y pueda buscar Hechos para seguir la lectura. Hechos 28. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, entonces le pido que me siga en la lectura. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días y zarpando de ahí seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Ahí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma.
Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en mano de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número de donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hermanos, recordemos que la meta no es lo que hacemos, sino el fin es proclamar y enseñar el Evangelio. Vemos en este texto qué interesante y qué cambio en la situación. Porque todos aquellos que se oponían dejaron de oponerse de repente. Los grupos que estaban todo el tiempo oponiéndose al Evangelio dejaron de oponerse de la forma en que lo estaban haciendo. Y vemos que Pablo pudo predicar libremente el Evangelio sin ninguna oposición. Porque, hermanos, como lo hemos aprendido en esta serie, nadie puede estorbar los propósitos de Dios. Nadie puede impedir la obra salvadora de Dios. Y qué hermoso saber que en esos 2 años que Pablo estuvo en Roma, quizás no en la situación más feliz, pero tampoco estaba en la situación más difícil. Porque él pudo al final predicar el Evangelio tranquilamente en ese tiempo. No sé si usted lo sabe, pero durante esos 2 años fueron escritas algunas cartas, que de hecho se le conocen algunas como las cartas de la prisión. La carta, por ejemplo, a los Efesios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses y la carta a Filemón fueron escritas en esos 2 años. En esos 2 años que Pablo estuvo predicando el Evangelio. Y este texto nos afirma que lo que vivimos, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra vida, en diferentes momentos de nuestra vida, no es el fin. Quiero que veamos el relato que Lucas plasma en este texto del trayecto que hacía hacia Roma. Usted puede ver el mapa. Vemos que se embarcaron en un barco alejandrino
Recuerden que ellos Dios los salvó en el naufragio y que llegaron a la isla de Malta. Estuvieron 3 meses ahí. Y estuvieron ahí porque esperaron pasar el invierno, porque obviamente en invierno no podían navegar. Entonces, cuando ya pudieron navegar, dice Lucas que se embarcan en un barco que tenía por insignia a los hermanos gemelos. ¿Quiénes eran los hermanos gemelos? Bueno, estos tenían el nombre de Castor y Poilux. Eran considerados dioses gemelos que en la mitología grecorromana estos dioses eran considerados los protectores de los marineros. Y este barco era un barco peculiar. Y vemos que ellos se embarcan en este barco y llegan el tramo final de la tan esperada llegada a Roma, pasando por Siracusa, que específicamente se cree que ellos llegaron al puerto de Cecilia y estuvieron ahí 3 días. Luego llegaron a Regio y 2 días después llegan a Puteoli, que era era un puerto muy importante, en donde hoy está Nápoles, en Italia. Llegan a esa región y este puerto era importante, de hecho era considerado uno de los puertos principales en Roma, porque precisamente era el que daba unas condiciones más seguras para navegar y llegar a Italia. Sin embargo, era un puerto, como usted lo puede ver en el mapa, que no estaba cerca de Roma. Estaba a una distancia de 240 kilómetros. Y de hecho, para llegar a Roma se tenía que tomar una calle importante. Y vemos que Lucas nos narra que llegando a este puerto, ya en Italia, estuvieron ahí 7 días. Los comentaristas piensan que estuvieron ahí porque probablemente había ciertas obligaciones oficiales que se tenían que cumplir antes de ir a Roma. Lo interesante es que una vez más vemos la gracia de Dios para con Pablo. Porque en esos 7 días le permitieron a Pablo poder ser hospedado. Recuerden que él iba en carácter de prisionero. Le permitieron a Pablo poder disfrutar de la hospitalidad de hermanos que estaban en esa ciudad, de creyentes. Eso hace una gran diferencia, hermanos. Y vemos que Dios mostró su bondad una vez más. Y algo que podemos también entender es que el evangelio no fue llevado por Pablo a Roma o a Italia. Es más, Pablo había escrito a la iglesia de Roma la hermosa carta a los romanos, una carta tan doctrinal y tan especial, la había escrito ya un par de años atrás. Habiendo estado ahí en ese puerto, en Puteoli, durante 7 días, salieron en su camino a Roma y esta vez tenían que irse por tierra. De hecho, tomaron una vía que se conocía como Vía Apia, que era una de las vías principales. Imagínense que las carreteras de ese tiempo son tan buenas que todavía están ahí. Si hoy hicieran carreteras como esas, bueno, se acabaría un negocio. No es que no se pueda, se acabaría un negocio. Pero bueno, esta famosa ruta llegaba hasta Roma y vemos que Pablo iba en camino a Roma. Y en ese camino, Lucas narra 2 lugares. Uno es el Foro de Apia y el otro es conocido como las 3 tabernas. Estos lugares son mencionados porque hubieron creyentes que se dieron cuenta que Pablo ya estaba en Italia, que iba de camino a Roma, y entonces decidieron salir al encuentro de Pablo. Seguramente había mucha alegría en la iglesia en Roma, porque obviamente conocían a Pablo, habían leído la carta a los romanos, había sido, me imagino, de mucha edificación para la iglesia, y me imagino que había muchos creyentes que le tenían aprecio a Pablo, aunque no lo conocían personalmente. Lo interesante de esto, hermanos, es que el Foro de Apia quedaba a 64 kilómetros de Roma. Y hubieron hermanos que fueron a pie a encontrarse a Pablo ahí. Y el otro lugar, que son las 3 tabernas, está a una distancia de 53 kilómetros. Para que usted tenga una idea, del centro de la ciudad de Guatemala, antigua Guatemala, hay más o menos 40 kilómetros. O 50, por ahí. Pues estos lugares eran un poco más lejos todavía.
Pero los creyentes decidieron ir a encontrarse con Pablo. Y vemos una vez más la bondad de Dios. Porque el hecho de que Pablo pudiera encontrarse con creyentes, Lucas narra qué pasó en él. Dice que le dio gracias a Dios y que cobró ánimo. Vemos cómo Dios está obrando en todo este proceso, pero recordemos que aunque la meta pareciera ser llegar a Roma, en realidad ese no es el fin. Pablo sabía que llegando a Roma iniciaba algo más ahí. No era el fin, sino era la continuidad de algo que Dios estaba haciendo, y al final Pablo fue entregado al prefecto militar, que esa figura es el jefe de la administración de oficio de la guardia pretoriana, que luego es mencionado en otras cartas. La guardia pretoriana era una guardia especial que su principal propósito era designados para cuidar al emperador romano. No eran soldados cualquiera, eran soldados especiales, designados para cuidar al emperador. Y Pablo fue entregado a este jefe, y de hecho se cree que los que custodiaban a Pablo eran parte de la guardia pretoriana. Que lo interesante de eso es que Dios, estos hombres al escuchar el evangelio llega al centro del poder en ese momento. Porque muchos de estos hombres escuchaban el evangelio y lo hablaban entre ellos. Y este viaje a Roma pues llega la culminación de tanto que hemos escuchado, tanto que hemos leído, y al final se cumple lo que Dios había prometido. Pero quiero que notemos, hermanos, algunas cosas. En primer lugar, Dios estaba concediendo un deseo a Pablo, pero a la vez Dios estaba haciendo la voluntad, su voluntad, porque Pablo anhelaba ir a Roma. Él quería ir a Roma. Él quería conocer la iglesia de Roma. Obviamente no llegó como quizás él lo pensaba, pero Dios tenía propósitos. Y si vemos hacia atrás, imagínese todo lo que Dios obró en ese camino tan difícil y tortuoso de llegar a Roma. ¿Cuántas personas escucharon el evangelio? ¿Cuántas veces Dios fue honrado por todo lo que Él obró? Pero el fin no era llegar a Roma. Vemos que Dios había manifestado su bondad en medio del cumplimiento de su voluntad en este camino. Porque si usted recuerda, Dios preservó la vida de Pablo. Lo hizo en la tormenta, lo hizo cuando los soldados quisieron matarle porque tenían temor que se escaparan los presos y querían asesinar a todos. Y también lo hizo con la serpiente que le muerde y no muere. Dios mostró su voluntad en la isla de Malta cuando ellos llegaron como náufragos. Y como lo aprendimos el domingo anterior, un náufrago en ese tiempo tenía dos seguros caminos. Uno era la muerte o el ser esclavo. Sin embargo, en esta isla de Malta les recibieron de una manera digna. A tal punto que cuando ellos salieron en este viaje que acabamos de leer, llevaban todo lo que necesitaban. Y eso obviamente es la bondad de Dios. Vemos que cuando llegan a este otro puerto, en Italia, hermanos hospedaron a Pablo, y esa es bondad de Dios. El que hermanos pudieran ir y fueran a recibir a Pablo, recorriendo una distancia tan larga y recibiendo ánimo Pablo, es Dios obrando y cumpliendo su voluntad, pero mostrando su bondad. Pero la meta no era esa, hermanos. Había un fin más grande que eso. Dios en su voluntad lleva a Pablo a Roma con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Alguien lo recuerda? Exactamente, que fuera proclamado el evangelio. Proclamar el evangelio como lo había hecho antes en Jerusalén. Y quiero que leamos Hechos 23:11. El contexto de esto, como usted se recordará, es Pablo ya presentó defensa ante el concilio
de los judíos, de los principales religiosos. Y Lucas narra lo siguiente: a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, está hablando de el Señor Jesús, se le aparece a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, ¿qué le dijo Jesús? Así testificarás también en Roma. ¿Y eso se cumple solo con que Pablo pusiera los pies en Roma? No. Por eso la aparente meta de llegar a Roma no es en realidad el fin. El fin es, llegando a Roma, el evangelio tenía que ser testificado. Y en ese proceso, hermanos, a pesar de las tormentas, dificultades, peligros de muerte, Dios manifestó su voluntad, Dios obró con bondad, Dios sostuvo a Pablo, Dios animó a Pablo, pero ¿para qué? Para él ser un instrumento que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Pablo llegue a Roma a testificar el evangelio. La meta en realidad no era llegar a Roma, sino que el nombre de Jesús fuera predicado y enseñado en Roma. Y podemos hacer con esto una aplicación con nosotros, hermanos. Podemos hacer una analogía. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos discípulos de Jesús? Todos aquellos que somos discípulos de Jesús hemos recibido un llamado. El llamado es de ir y hacer discípulos. El llamado es de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. El llamado a vivir y a honrar a Dios y vivir para la gloria de Dios. Ese es nuestro llamado. Y nosotros podemos comparar o hacer esa analogía entre este camino que Pablo llevó de Jerusalén a Roma con nuestro camino que caminamos cada día. Mientras nosotros estamos en este mundo. Al igual que Pablo, enfrentamos dificultades, enfrentamos peligros, enfrentamos dolor, enfrentamos sufrimiento, enfrentamos muchas cosas. Pero hermanos, seamos conscientes que Dios tiene un propósito. Y al igual que en la vida de Pablo, tampoco podemos negar que Dios muestra constantemente su bondad para con nosotros. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de muchas cosas en las que Dios ha obrado, aún dentro de cosas difíciles. Él ha manifestado su bondad. Él nos ha bendecido de muchas formas. Nos ha guardado quizás de la muerte y no nos hemos dado cuenta. Pero además nos ha guardado de la muerte no solamente física probablemente. Bueno, de hecho si estamos aquí es porque Dios nos tiene con vida. Pero principalmente, hermanos, de la muerte espiritual. Nos ha provisto de bienes materiales, así como en el caso de Pablo en esta isla de Malta salieron con muchos bienes, todo lo que necesitaban para el viaje. Dios provee constantemente bienes. Dios nos ha dado una familia. Y no solamente una familia de sangre, sino la familia de la fe. Ve a tu alrededor. Dios te ha dado una familia. Dios nos ha dado un trabajo, probablemente te ha dado una profesión. Nos ha dado salud. Nos ha dado la gracia que nos ayuda a depender de Él. Por medio de su gracia vivimos su voluntad y podemos ser obedientes. Hermanos, todas estas cosas son bendiciones y podemos hablar de muchas otras más. Pero al igual que en el caso de Pablo, no olvidemos que esas bendiciones no son la meta. No es el fin último. Son cosas que Dios nos permite disfrutar en su bondad, pero tenemos un propósito más grande, que es vivir para la gloria de Dios, que es servirle a Él, que vivir para sus propósitos, honrándole a Él. Deseo que no te confundas que la meta es lo último o lo que estás viviendo o lo que estás disfrutando y eso lo tomes como una meta. Porque la meta para Pablo no era llegar a Roma. La meta para Pablo es llegar a Roma a predicar el evangelio.
La meta para nosotros no es vivir en este mundo. Es estando en este mundo, somos llamados a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Somos llamados a vivir para Él, adorándole, a ser luz y sal en este mundo. Hermanos, por favor, no olvides a Dios en medio de sus bendiciones. No olvidemos a Dios en medio de su bondad. No olvides a Dios tampoco en medio de las circunstancias adversas. Porque Dios tiene una voluntad para tu vida. Y esa voluntad Él la va a cumplir. Y en ese camino, en ese proceso, tú vas a disfrutar de muchas cosas hermosas de Dios. Muchas veces vas a escuchar ánimo. ¿Cuántas veces Pablo recibió ánimo de Dios? De diferentes formas. En momentos donde tú digas, no, ya no puedo más, vas a ver la mano de Dios dándote ánimo. A través de las palabras de un hermano, a través de su palabra en momentos de oración, no sé. Pero no olvides el fin. No hagas de tu peregrinaje en este mundo la meta. No nos distraigamos con cosas que no son el fin. Estamos aprovechando cada momento para ser discípulos. Estamos aprovechando cada momento para proclamar, aconsejar y enseñar. ¿Se recuerdan cómo Pablo en medio de la tormenta testificó? Les recordó acerca de quién es Dios. Aconsejó. Dios lo utilizó para traer sosiego en momento de tanto caos. Hermanos, Dios quiere usarnos de esa manera. Pero tenemos que ser conscientes que cada situación que estés viviendo en tu vida, no sé si estás en lo que tú consideras el mejor momento de tu vida, no olvides que tienes un fin que es más grande que lo que estás viviendo. De igual manera, si tú estás quizás en un momento difícil, no olvides que Jesús está contigo. No olvides que Él tiene un propósito que muchas veces no lo entendemos, pero nuestro fin es vivir para Él. Por lo tanto, disfruta de la bendición de Dios, pero sin olvidarle a Él. Por lo tanto, en situaciones difíciles, disfrutar del consuelo de Él. Pero no apartemos la mirada de Él. En las diferentes situaciones de nuestra vida, hermano, recordemos que Dios obrará en ti y por medio de ti para hacer su voluntad y sus propósitos. Es que ¿saben qué? A veces nos equivocamos en valorar las cosas. Dios muestra su bondad constantemente para con nosotros, su misericordia y su gracia. Sí, para que las disfrutemos. Sí, Dios quiere que tú disfrutes de la plenitud que hay en Él, de tener una vida bienaventurada, pero no quiere que olvides sus propósitos en medio de ese disfrute. No quiere que olvides su voluntad, no quiere que te olvides de Él. ¿Eres consciente que si tienes una familia, Dios tiene propósitos en tu familia? Hace poco en el servicio de matrimonios hablábamos del legado de fe que Dios quiere formar a través de las familias. Disfruta de tus hijos, disfruta de tus nietos, disfruta de tus padres, disfruta de tu esposo, tu esposa. Sí, pero no olvides los propósitos de Dios en medio de eso. Si Dios te provee de bienes materiales, de ingresos, de un empleo, de un autoempleo, de una empresa, disfruta. Pero tienes que comprender que Dios tiene planes y propósitos por el cual te ha dado ese empleo, te ha dado esa empresa, te ha dado ese autoempleo. No solo para proveerte, probablemente para que los que trabajan contigo puedas proclamarles el evangelio. Para que puedas tener acceso a clientes que de otra forma no tendrías acceso, para que tú puedas proclamarles el evangelio.
Para que al momento que hagas negocios tú puedas ser luz y sal y hacer una diferencia. Para que Dios pueda ser glorificado. Porque hermanos, la meta no es lo que hacemos, sino que el fin es proclamar y enseñar el evangelio a otros para que Dios sea glorificado. Y mi segundo punto en esta mañana es que el fin se centra en Cristo, hermanos. El fin no se centra en nosotros. Si tú has visto las bendiciones que Dios te da, ¿por qué no podemos negar, por ejemplo, que es una bendición que tú puedas ser profesional? Solo ve las estadísticas, cuántas personas llegan a ser profesionales en nuestro país. O el hecho de que tú puedas tener hijos, hay parejas que no pueden tener hijos. O el hecho de que no tengas hijos. Todas esas diferentes situaciones, Dios quiere glorificarse a través de ellas. Para eso, hermanos, es necesario que reconozcamos que Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de lo que nosotros hacemos. El centro de la motivación de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y cuando Jesús es el centro, entonces los propósitos de Cristo, la voluntad de Él, será central para nosotros. Y eso nos llevará a entender que debemos de proclamar y enseñar el evangelio como parte de los propósitos de Dios para nuestra vida. Es que, hermanos, no podemos ver nuestra misión como una carga. En realidad es una gracia. En realidad es un privilegio. Solo pensemos por un momento. Si Dios te usa a ti, me usa a mí, con mis imperfecciones, mi pecado, mis limitaciones, para que otra persona pueda conocerle y nacer de nuevo. Dime si eso no es un gran privilegio. Pablo era consciente, y así como nosotros, hermanos, somos conscientes de que Dios tiene propósitos en lo que vivimos. Y quiero que veamos en Hechos lo que pasó, lo que aconteció, y lo leímos, pero quiero que lo recordemos, de que una vez estando Pablo en Roma y habiendo sido entregado y habiéndose le permitido estar en un lugar aparte de los otros presos, solo pasaron 3 días. Recuerde de que dónde venía Pablo de todas las situaciones. Él podría haber dicho, bueno, ya llegué a Roma, voy a descansar un poco, voy a orar, voy a esperar que el Señor abra las puertas voy a esperar que me manden a llamar el César para predicarle o no sé. 3 días. Y miren lo que pasó. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Qué palabras tan benignas para describir lo que realmente pasó. ¿Se recuerda lo que pasó? Los romanos tuvieron que intervenir porque casi lo matan a golpes, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me obligaron a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Veamos la comprensión de Pablo ante su llamado a predicar en Roma. Quiero que note que él sabía que el llamar a estos principales era parte de la misión de proclamar el evangelio. Y de hecho Dios lo utilizó para abrir una puerta, para proclamarle no solamente a los principales, sino a muchos otros, para que otros judíos pudieran escuchar el evangelio acerca de Cristo. Pero quiero también resaltar la actitud de Pablo. Hermanos, él tenía razón para hablar mal de los judíos. Y en realidad hablaría verdad, no hablaría mal. Usted ve en estas palabras resentimiento. Hermanos, se ve resentimiento. Se ve deseo de venganza. Hermanos, eso es una obra que solo Dios puede hacer.
Porque la maldad del pecado de los hombres hará que siempre habrá mal y sufrimiento y dolor en este mundo. Como hijos de Dios no estamos exentos de sufrir injusticias, de sufrir que otras personas nos hagan daño. La pregunta es cómo tú vas a enfrentar eso. Porque si tú eres consciente que Dios tiene el control de tu vida y que todo lo que Él obra, lo obra para sus propósitos, eso te ayudará a tener una perspectiva correcta. Eso hará mucho más fácil que tú puedas perdonar. Si tú no perdonas a alguien que te hizo daño en el pasado, y aunque tú puedas tener toda la razón del mundo por todo el daño que te han hecho, porque hay mucho daño que te han hecho, pero nuestro llamado es a perdonar. Porque no importa cuántas ofensas nos hayan hecho, hermanos, jamás el nivel de ofensa es el nivel de ofensa que nosotros hemos hecho a Dios. Y si Él nos perdonó y el precio del perdón mío es la sangre de Cristo, ¿cuánto más nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden? Tenemos que entender que esas situaciones difíciles Dios ha obrado para nuestro bien. Y es notorio en la actitud de Pablo. Vemos la madurez de Pablo de comprender que todo lo que había pasado no necesariamente era provocado por Dios, porque no es que Dios motivara a estos judíos que lo golpearan y no, era la maldad de ellos. Pero Pablo entendía que aún la maldad de los hombres puede ser usada para sus propósitos. Pablo entendía que la voluntad de Dios para aquellos que le amamos, porque Él nos ha amado primero, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en lugar de quejarse, en lugar de estar resentido, en lugar de seguir con ese resentimiento, vemos que Pablo perdona. Hermanos, tenemos que aprender a desarrollar esa conciencia. ¿Cuál conciencia? Que cada situación que tú y yo enfrentamos, sea la mejor situación del mundo o sea la situación más adversa, es una oportunidad para cumplir nuestro propósito de glorificar y servir al Señor. Pablo sabía que no estaba ante los principales para, no, estos hoy sí me van a escuchar, ¿verdad? Pablo con mucho amor, sabiendo que esa oportunidad era para cumplir su misión de proclamar el Evangelio. Y efectivamente así fue, dice el versículo 23, habiéndose fijado un día, vinieron un gran número, llegaron hacia él un gran número de judíos, no solo los principales, muchas otras personas. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cuánto tiempo nos tardamos nosotros en explicar a alguien? Les explicaba, les testificaba fielmente, afirmando que ellos pudieran comprender que la esperanza era una esperanza común. La esperanza por lo cual los estaban acusando era una esperanza en común. A él lo acusaban por predicar la resurrección de Jesús. Pero ellos tenían una esperanza en común. La esperanza de un Mesías. La esperanza de la resurrección. La esperanza del establecimiento del reino de Dios. Pablo se tomó el tiempo para que ellos escucharan que esa esperanza que ellos anhelaban se había cumplido en Cristo Jesús. Y vemos que les testificó fielmente acerca del reino de Dios. ¿Saben, hermanos, que hablar del reino de Dios implica hablar quién es Dios? Si vamos a hablar del reino de Dios, tenemos que hablar necesariamente del rey de ese reino, de su soberanía, su poder, su misericordia y su gracia.
proclamar las buenas nuevas del reino. ¿Se recuerdan cómo Jesús inicia su ministerio? ¿Cuál fue la frase con la que Jesús inicia su ministerio? ¿Lo recuerda? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa buena noticia es la mayor buena noticia que un hombre puede escuchar. Que el rey dejó su trono y vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Porque los perdidos no pueden salvarse a sí mismos. Solo el Rey soberano puede salvarles. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y cuál es la respuesta que el Rey espera? Arrepentimiento y fe. Lo que Pablo esperaba cuando ellos escuchaban el Evangelio no es una respuesta religiosa. No es cambiarlos de religión. Es que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en Cristo como Jesús, como el Rey, como el Mesías, como aquel que resucitó y venció la muerte, aquel que resucitó y venció el pecado, por medio del cual ellos podían conocer al Dios al cual ellos creían adorar. Hablar del reino es hablar del Evangelio y hablar de Cristo, porque Jesús es el Señor, hermanos. Si tú nos visitas por primera vez, quiero decirte que Jesús es Señor. Y solamente por la fe en Cristo Jesús puedes entrar en el reino de Dios. No hay otra forma. Tú puedes estar delante de la puerta del reino y decir: aquí traigo tesoros, ábranme. No importa la cantidad, no importa la calidad de los tesoros que tú acumules, eso no te abrirá las puertas del cielo. Una persona podría estar delante de las puertas del cielo y decir: aquí vengo y traigo la lista de todas mis buenas obras, ábranme. Pero nuestras buenas obras delante del Rey de ese reino son como trapos sucios, trapos que nadie quiere, porque son obras que están manchadas de pecado. Solo por la fe en Cristo Jesús podemos entrar en el reino de Dios. Solo podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús, porque todos los seres humanos rendiremos cuentas delante de Dios por nuestros pecados. La pregunta es si tú vas a enfrentar el juicio con tus obras o con la justicia de Cristo que Dios tiene para ti por gracia. Porque la paga del pecado es muerte. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de accesar a la gloria de Dios es a través de Jesús. Y esto es lo que Pablo anhelaba que aquellos que estaban escuchando le entendieran. Que somos reconciliados al punto de que por la fe en Cristo Jesús no solamente tienen entrada al reino de Dios, sino que ahora aquellos que creen en su nombre tienen la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. En este texto, hermanos, podemos recordar que nadie puede detener la voluntad y la salvación del Señor. Porque vemos que algunos se opusieron, algunos no creyeron, otros sí creyeron ante el mismo mensaje. La oposición no es provocada por Dios. No podemos acusar a Dios de injusto, porque la oposición es provocada por el pecado de los que escuchaban. Pero hermanos, en medio de la oposición Dios obra su voluntad. Por eso no tiene sentido que nos desanime la oposición. Si vemos el ejemplo de Pablo, si vemos el ejemplo de la historia de la iglesia, hermanos, solo en el tiempo de Pablo ha habido persecución. En toda la historia de la iglesia ha habido persecución. Hoy, en lo que nosotros estamos aquí cómodamente sentados, hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Hay hermanos nuestros que están perdiendo literalmente la vida. Pero ¿saben qué? No podemos negar que Dios se glorifica aún en la maldad. Porque esas persecuciones, ¿saben qué hace? Lo que hizo en el tiempo de Pablo. Que el evangelio se expanda,
que más personas conozcan. La iglesia, por ejemplo, en China, hoy por hoy está creciendo de una manera rápida. Qué hermoso es saber que Dios fortalece nuestra fe en la adversidad, que manifiesta su carácter y quién es Él. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no somos conscientes o no prestamos atención a pequeños detalles donde Dios, aún en la adversidad, está mostrando su bondad, su misericordia, su justicia, su poder. El hecho de que somos conformados constantemente, hermanos, a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué más bendición que esa podemos esperar? Muchas veces tenemos que pasar por el desierto para que eso pase. Tenemos que pasar naufragios, situaciones de muerte, situaciones dolorosas. Pero la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre será buena, hermanos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y cuál es ese bien? El ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no te desanimes. No te desanimes en la adversidad. No te desanimes ante el rechazo, sino todo lo contrario. Dios usará esas circunstancias para hacer tu voluntad. Descansa en confianza en Él. La oposición no detendrá la voluntad de Dios y la salvación del Señor. Y quiero terminar leyendo un texto que Pablo le dice a los judíos. Y algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Versículo 24. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dio una última palabra. ¿Cuál fue la última palabra de Pablo a los judíos? Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, está citando Isaías 6, versículos 9 y 10. Si recuerdan, Isaías 6 es el capítulo donde se describe el llamamiento de Isaías, ¿se recuerdan? Ve a este pueblo y di, estas son palabras que Dios le dio a Isaías, refiriéndose al pueblo de Israel. Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el problema, hermanos, no es de vista ni del oído. El problema está en el corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No está hablando de una sanidad física, está hablando de la sanidad que recibimos en nuestro nuevo nacimiento del pecado. Hermanos, esto no solamente describe a Israel en el tiempo de Isaías. No solamente describe a Israel en el tiempo de Pablo. Esto describe a la humanidad caída. Describe lo que los seres humanos sin Cristo viven hoy a nuestro alrededor. Porque teniendo ojos no ven. Teniendo oídos no escuchan. El que rechaza el evangelio no es un problema de entendimiento, hermano, no es un problema de que las personas no tengan un entendimiento, no sean inteligentes, no es un problema de capacidad intelectual. No es un problema de inteligencia, sino es un problema del corazón, del pecado del hombre. Sus ojos espirituales y sus oídos espirituales están cerrados. Escuchando la palabra, no oyen. Viendo los testimonios que hay de que Dios existe, no ven. Pero gracias a Dios por su bondad manifestada para con nosotros en su voluntad. Porque si tú estás aquí escuchando y viendo y siendo testigo y testificando de la obra de Dios, de la grandeza de Dios, es por la gracia del Señor. No es porque tú seas mejor, no es porque yo sea mejor, no es porque seamos más inteligentes, no es porque seamos más capaces, no es porque tengamos más potencial. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y mire cómo termina este hermoso libro. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verle,
predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Si algo aprendemos nosotros de Pablo y de esta situación y de lo que Dios ha obrado, hermanos, es que en nuestro llamado aprovecha cada oportunidad y momento que podamos para cumplir nuestra misión. No importa las circunstancias que estés viviendo. Debemos reconocer que no debe de haber orgullo o sentido de superioridad en nosotros al hacerlo, porque no somos mejores. Simplemente la gracia de Dios nos ha alcanzado. Qué interesante es que Pablo predicaba y enseñaba bíblica y doctrinalmente. Cuando vas a cumplir tu misión, cuídate. No confíes en tu capacidad, en la forma en que tú puedas hablar, en la filosofía o en cualquier otra herramienta, en la apologética. Es la palabra de Dios, es el evangelio, es poder de Dios para salvación. Pero eso implica, hermanos, que tenemos que prepararnos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú podrías, como Pablo, pasar toda la mañana y toda la tarde explicando el evangelio a alguien? ¿Tendríamos esa capacidad? Su gracia nos fortalece, nos ayuda, sí, pero tenemos una responsabilidad. Tenemos que conocerle. Yo te hago una pregunta. ¿Podríamos describir a Dios realmente en un minuto? ¿Cuánto nos llevaría a describir la grandeza de Dios? Podríamos pasar literalmente una eternidad. Porque, hermano, vamos a pasar una eternidad conociéndole. Por lo tanto, no debería ser problema para nosotros pasar toda una mañana, toda una tarde testificando de Cristo. Qué interesante es, importante que la base de la predicación era el reino de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros haya sido convencido que la meta para tu vida no es lo que haces hoy. La meta para tu vida, el fin es proclamar, enseñar a otros el evangelio, vivir para Él, honrarle, servirle. Yo espero que el convencimiento de esta verdad en esta mañana, hermanos, nos lleve a aprovechar cada momento, cada circunstancia, para cumplir los propósitos, la razón por la que Él nos ha llamado, para glorificarle a Él y para hacer luz y sal en este mundo. Vamos a orar.